Buenas a todos, otra vez. Hoy vamos a hacer la segunda clase de lenguaje visual y nos vamos a meter un poquito más en lo que es el mensaje publicitario, ¿sí? O la comunicación publicitaria. Recordemos en un principio que tenemos, por un lado, todos los que son elementos realmente visuales o netamente visuales, que son los que vimos la clase pasada: punto, línea, plano, luego colores, texturas, posiciones, direcciones, espacios, tamaños, ¿sí? Eso es todo lo que nosotros vemos cuando armamos una pieza gráfica. Pero hay algo muy importante, que es todo el trasfondo que uno tiene que pasar, tiene que crear para dar un buen mensaje. Yo puedo tener una pieza gráfica que estéticamente se ve muy bien, que está muy bien lograda, buenos efectos, excelente técnica de trabajo, pero si el mensaje de fondo no es bueno, o no se entiende, o no es lo suficientemente potente, o no está bien definido, todo lo que yo veo no funciona. Entonces, ¿qué tiene la publicidad? Que tiene muchos recursos para el análisis previo a la hora de crear un mensaje. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es toda esa comunicación no verbal y no visual tampoco, pero que va a impactar luego, dependiendo también de cómo lo conjugue con los elementos visuales que yo ya conozco, ya manejo, y que fue lo que vimos la clase pasada. Es importante, otra cosa también, tener en cuenta que nosotros como diseñadores gráficos vamos a crear publicidad gráfica estática, ¿sí? Es decir, no estamos en una carrera de publicistas donde además vamos a ver cuestiones de publicidad radial, publicidad audiovisual y demás, sino que nosotros nos vamos a centrar en piezas gráficas estáticas, que es básicamente lo que nosotros manejamos y lo que nosotros estudiamos. Y en este caso hay un desafío mayor justamente por eso, porque yo en una pieza tengo que dejar en claro perfectamente cuál es el mensaje que quiero transmitir. No tengo margen de error. No es que después, como en una publicidad por ahí audiovisual, por ahí no entiendo nada al principio, las personas hablan, hay música, movimiento, y al final, bueno, entiendo ahí lo que quiso decir. En el caso de las piezas gráficas estáticas y únicas como nosotros trabajamos, tenemos un doble desafío y es interesante porque tenemos que resolver todo en un solo momento. Por un lado, con todos los elementos visuales que ya conocemos, que son nuestras herramientas para comunicar, y por otro lado, habiendo hecho un buen análisis del mensaje que quiero dar, que va a ser el trasfondo, y que es toda esa comunicación no visual y no verbal, ¿sí? Pero que tiene que estar muy bien elegido y muy bien comunicado. O sea que tenemos un gran desafío por delante con eso. Uno de los propósitos más comunes y clásicos es pedido de compra. Básicamente, hacemos publicidad para vender un producto, un servicio, para vender algo, un evento, un acto, lo que sea, un personaje, ¿sí? Es lo más común, donde básicamente no hay demasiado análisis ni un mensaje muy trabajado. Sí tengo que tener ojo con si uso algún símbolo, cómo planteo la escena donde se vende, si va a haber personas, si no, bueno, y todo lo que va a salir de nuestro brief, ¿sí? Sobre este producto o esta empresa que quiere promocionar. Pero normalmente no hay un trabajo de un mensaje donde la gente tenga por ahí que desglosar o que tenga que interpretar. Es como más directo, ¿sí? Y el más común, como decíamos. Entonces, promueve un producto o servicio en particular, presenta una nueva oferta, promueve una venta de un evento próximo,
a una personalidad, etc. Luego tenemos promoción, y acá no confundamos con promoción de hago una promo y te vendo 2 por 1. No. Promoción es como para promocionar, ¿sí? Aquí lo dice de la manera como vehículo para promover, ¿sí? La agenda o la imagen de una persona, un grupo, una organización, un evento o también un producto. Quizás no te invita directamente a comprar, pero sí te lo empieza como a mostrar de alguna manera, ¿sí? Por ahí en algunas situaciones, por ahí ni siquiera incluye precio o dónde conseguirlo, sino que te lo va haciendo ver de alguna manera para insertarse en el mercado, o como en el caso si fuera un evento o algún grupo, mostrar lo que está haciendo por ahí en otro lugar, en otra provincia, en otra ciudad. Entonces uno ya va viendo, se va familiarizando con lo que ve, para cuando llegue, por ejemplo, a nuestra ciudad, a nuestra provincia, ya vamos a estar conociendo de qué se trata, la trayectoria y demás, ¿sí? Aquí lo dice, es una forma de publicidad que no siempre busca que los consumidores hagan la compra inmediata, sino que busca crear ese interés, ¿sí? Creo que quedó claro. Otra de las finalidades que puede tener una publicidad es sensibilizar, ¿sí? Crear conciencia sobre algún tema. Quizás no directamente tampoco te ofrece que compres. Esto se suele dar bastante en campañas, por ejemplo, contra consumo de tabaco, consumo de drogas, de alcohol, donde por ahí no te busca vender nada o no quiere venderte nada, sino más bien que tomes conciencia de que frente a ciertas situaciones o consumo de ciertos productos puede existir una problemática de fondo y demás cuestiones que tienen que ver con algo más humano o de carácter social y ese tipo de cosas. Como dice bien ahí, no trata de vender algo, ¿sí? Sino que se trabaja más bien para que la gente sea consciente de diferentes tipos de problemas. Últimamente, bueno, siempre se vio sobre las enfermedades. Estamos nosotros justo en un momento también importante con esto de sensibilizar. No suele ser algo propio de revistas y demás, sino que por ahí se ve mucho en la calle, grandes carteles que permanecen quizás también meses, no es algo que se cambie de un día para otro, porque al no estar en ese ciclo de consumo, porque en realidad lo que muestra es un mensaje, normalmente esos mensajes, por ejemplo en el caso de una campaña contra el consumo de tabaco, puede durar todo un año, de hecho puede durar toda una vida, entonces suelen mantenerse más tiempo también esos tipos de carteles que suelen ser amplios, colocarse también en lugares particulares, en cuestiones relacionadas a la salud, por ahí sanatorios, consultorios y demás. Y acá sí es importante el mensaje, porque tiene que estar bien dado, porque tiene que ser claro. A la hora, por ejemplo, de hacer una publicidad para sensibilizar, ¿sí? Quizás hay recursos, en este caso, por ejemplo, digamos, uno, el humor, que yo quizás no lo puedo usar, ¿sí? Entonces hay que tener ojo con qué recurso publicitario, que eso va a ser lo que vamos a ver después, tenemos que usar o nos conviene usar para un tipo de publicidad y para otra. Efectivamente, para sensibilizar el humor, capaz que quede medio, no sé, tiene que estar muy bien trabajado, no digo que no, pero hay que tener ojo con qué recurso utilizo para qué tipo de publicidad, ¿sí? Luego tenemos educación e información. Obviamente, valga la redundancia, y lo dice ahí, se utiliza para educar e informar al público sobre diferentes temas. Esto también suele ser muy propio de algunos lugares, por ejemplo, volvemos a lo mismo, todo lo que es ambiente de salud, quizás el ambiente educativo,
muchas veces en lugares donde se dan charlas, conferencias y demás, donde es necesario quizás publicitar más información, ¿sí? O un detalle de las charlas que se van a dar, los temas que se van a dar en una charla. En este caso, por ejemplo, si hablamos de salud, decir, bueno, ante tal enfermedad, ¿qué síntomas? Entonces ahí informo, ¿sí? Y es una publicidad también muy usada en ámbitos políticos, ¿sí? Donde también se necesita informar al otro, o cómo viene la campaña, o qué viene haciendo tal personaje, cómo está actuando, si va cumpliendo con lo que ha dicho y demás cuestiones. Es importante entender que publicidad no siempre significa vender algo, ¿sí? Publicidad es hacer público algo. Y quizás lo que yo hago público en este caso, por ejemplo, es simplemente información. Obviamente que si yo estoy quizás haciendo una publicidad informativa sobre alguna enfermedad, por ejemplo, o una campaña de vacunación y ese tipo de cosas, donde informo, siempre hay sponsors y demás, pero no es lo más importante, ¿sí? Lo más importante es que se lea, que sea informativo, que se entienda, que no sea muy extenso, que sea claro, y todas esas cuestiones que calculo que por experiencia ya lo sabemos. También existe otro tipo de publicidad que tiene que ver, se llama publicidad negativa o también suele llamarse publicidad comparativa, ¿sí? Donde muchas veces yo quizás como empresa o por ahí algún producto quiere desprestigiar a otro como para obtener ventaja de esa situación. También se suele usar este tipo de publicidad negativa para denunciar alguna acción de alguna empresa en particular que esté dañando a la sociedad o a otras empresas. Normalmente no trata de vender nada, simplemente trata justamente de descalificar algo para beneficiarme a mí como empresa si yo soy el que la promueve, ¿verdad? Pero existe, no mucho, suele estar medio como infiltrada, medio indirecta, un estilo medio subliminal, porque ya tampoco cae bien hacerla, ¿sí? Por ahí antes uno veía una publicidad así un poco más violenta donde aparecía la marca de uno y de repente, claro, godazo y aparecía mi marca, pero eso tampoco ya la gente lo ve bien, por lo tanto, cuando se hace de una manera media, sí, media indirecta. Supongamos que yo estoy hablando de autos y quiero rescatar que yo, no sé, dueño de Mercedes, bueno, obviamente va a ser el mejor, ¿no? Pero digo, en vez de decir que Peugeot es una porquería, digo, no, bueno, los automóviles con el símbolo del león no son tan buenos, ¿sí? Entonces, de repente estoy haciendo una publicidad negativa sin dar nombres, pero quien entiende en el tema sabe y lo puede interpretar. Bien. Casi como sinónimo, ¿sí? Publicidad tiene 100% de persuasión, ¿sí? Lo que yo quiero es persuadir al otro, tenga el fin que tenga, ¿sí? Los fines ya los vimos recién. Puedo querer vender, puedo querer promocionar, puedo querer informar, pero todo lo que quiera hacer va a ser siempre dado desde la persuasión. Yo voy a tratar de utilizar algunas herramientas, en este caso nosotros netamente visuales, pero con un buen manejo y un buen entendimiento del mensaje que quiero dar, con un análisis de trasfondo, que es muy importante, insisto, pero siempre voy a buscar persuadir al otro, ya sea para que lo lea, para que lo diga, lo transmita, para que lo mire, ¿sí? Pero básicamente el eje central de toda publicidad se da mediante la persuasión, ¿sí? Aquí, ¿qué podemos ver? Es el fin es intentar convencernos de su necesidad, calidad, de ser la mejor opción entre las posibles. La persuasión se hace necesaria porque los individuos, las comunidades, las naciones suelen tener distintos intereses, eso se entiende, costumbres, punto de vista, entonces necesito convencer al otro,
¿sí? Entonces ahí saco todas mis herramientas justamente para intentar persuadir al otro para que piense igual que yo, para que compre lo que yo quiero que compre, para que entienda lo que yo quiero hacer entender. No existe comunicación, no existe acción humana que no esté plenamente cubierta de persuasión. Es decir, siempre intento persuadir, eh, aún así, dando una clase, yo busco que me escuchen, y todas las herramientas que uno tiene para poder lograr que el otro por lo menos capte o esté atento a lo que uno habla, y en el caso de la publicidad, a lo que uno muestra o quiere transmitir mediante un mensaje. Una aclaración súper importante, y esto va a servir para esta materia y también para gestión. ¿Por qué? Suele haber una confusión importante con el tema de crear necesidad, ¿sí? Y acá el tema. Las necesidades no se crean, ¿sí? Las necesidades existen, ya están y ya se saben, lo básico. Todos necesitamos comer, alimentarnos, higienizarnos, tener un lugar para vivir y demás. O sea que las necesidades no se crean, ya existen. Lo que se crea, ¿sí? Es el deseo en el otro para que compre o consuma el producto, servicio o demás, que es lo que yo vendo, ¿sí? Que quede bien claro entonces, las necesidades no se crean, ya existe. Lo que se crea es el deseo, ¿sí? De poder cumplir con esa necesidad comprando algún producto o servicio que otra persona vende, ¿sí? Que quede bien claro eso. Bien. Aquí nos encontramos entonces con los recursos que usa la publicidad para persuadir, que son muchos. Y muchos los van a conocer, obviamente. La mayoría los conocemos porque vemos publicidad todo el tiempo. Estaría bueno que piensen, quizás si ustedes ya se manejan con alguno de estos recursos mejor que con otros. Hay gente que maneja muy bien el humor, hay gente que maneja muy bien la información y demás. Por ahí eso también nos sirve para ver nuestra forma de trabajo, cómo nos gusta transmitir mensajes y demás. Vamos a ir entonces a los recursos. El miedo se usa muchísimo, pero hay que tener cuidado. Se usa mucho en este tipo de campañas, ¿sí? Si volvemos atrás, lo que tiene que ver con un fin netamente de sensibilizar. Y muchas veces, porque por ahí si yo quiero intentar que las personas no consuman alcohol, no consuman tabaco, que son los dos ejemplos que tenemos acá, no le puedo hacer un chiste. O si le hago un chiste, en realidad tengo que empezar a manejar otras cuestiones que tienen que ver con la retórica, que tienen que ver con la ironía, ¿sí? Donde le tiro un chiste, pero en realidad lo estoy haciendo como encajar un poco para que piense que lo que está haciendo no es correcto. Entonces, en campañas de sensibilización muchas veces se usa el miedo, porque impacta, ¿sí? Yo acá obviamente intenté poner algunos ejemplos que no sean tampoco tan fuertes, pero si ustedes se fijan o tienen la posibilidad de explorar un poquito, van a encontrar en lo que es tabaquismo, alcohol, drogas, publicidades muy fuertes, o sea, realmente muy fuertes, donde aparecen, no sé, niños, donde aparecen abuelos, donde aparecen gente muerta, o sea, cosas muy fuertes. Y hay problemas también porque si nosotros damos mensajes muy, muy fuertes, llega un punto que ya lo naturalizamos. Es decir, llega un punto que vemos tanta gente que está toda, o sea, que se estrelló con el auto, se hizo pelota y están todos sangrando, que ya veo tantas veces eso, que ya después no me impacta. Y eso calculo que ustedes se podrán dar cuenta. Antes, por ahí en el noticiero no se veía tan ese amarillismo que se llama, donde te muestran directamente donde sucedió la situación, el tipo ahí tirado, muerto, y llega un punto que ya lo ves todos los días, o sea, aprendés, ves eso, comés viendo eso, entonces es como que se naturaliza. Entonces hay que tener ese tacto
para saber cuándo puedo usar el miedo, cuándo no, cuán fuerte puede ser mi mensaje si voy a usar el miedo, porque es un recurso también que puede llevar por ahí a sugestiones, o sea que hasta puede ser negativo lo que yo quiero, ese mensaje se puede como deformar todo y no impactar lo suficiente, ¿sí? Lo que dice aquí, que se utilizan recursos de miedo para promover un cambio de comportamiento inmediato. Otra táctica de miedo implica el aislamiento, es decir, la gente va a comprar un producto para evitar el aislamiento de otros debido, por ejemplo, a mala higiene. Eso es un caso particular donde había otra publicidad ahí donde creo que trataba del tema de los problemas en la boca, del aliento y demás. Entonces, como que generaban una situación donde nadie quería hablar con tal, justamente por un problema de aliento. Entonces, la gente se siente pudorosa por esa situación, entra en este miedo, entonces va a comprar el producto, ¿sí? Ese es un ejemplo que tiene que ver más con esto de querer vender un producto. Pero si no, el miedo normalmente se sitúa en este tipo de campañas de sensibilización. Bien, el humor. El humor está muy bueno usarlo. Es como un momento gracioso donde empatizás por ahí con tu público, con tu cliente, pero tenés que tener un poquito de ojo también hasta qué punto estás usando humor sin reírte de alguien, ¿sí? Es decir, no a costa del sufrimiento de alguien usar el humor, sino de tratar de ser más ingenuo, más inocente. Por ejemplo, estos ejemplos, en el caso del zapato me pareció súper gracioso. De hecho, en un momento así de buscar rápido, ni me fijé que era un zapato. Y después, no solamente tiene ese, tiene varios más, como con diferentes gestos. Y está bueno, no es que ves eso y te agarra un ataque de risa, pero de repente es gracioso y te lo vas a acordar, ¿sí? Es como algo llamativo, simpático. Y en el caso del otro, que está ese chupetín, admito que al principio no entendía, digo, o sea, cuál es el fin de esto, o sea, tuve que pensar. Claro, después comprendí que como ese chupetín es sin azúcar o libre de azúcar, las hormigas onda que lo esquivan. O sea que me pareció gracioso porque en realidad es creativo o es llamativo la forma que lo presenta. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, el humor hace que los consumidores rían y se cree un vínculo emocional con el producto. Mejora la pregnancia, o sea, es más fácil de recordarlo a la hora de evaluar y la intención de la compra. Y hay que cuidar, como decíamos recién, un poquito el tema de no conducir el resentimiento, es decir, acá habla del tema de edades, géneros, actitudes, gustos, no hacer el chiste a costa de otros, ¿sí? Es decir, que le cause gracia a un grupo de personas, pero está como hiriendo a otro grupo, es decir, eso ya no sería humor, ya no sería un buen trabajo del humor, pero sí está bueno como para... Es una linda herramienta si se sabe usar y obviamente no todo se presta para el trabajo del humor, pero está bueno. Bien, luego tenemos lo que tiene que ver con publicidades que apelan a lo racional, como que son más sobrias, más serias. En este caso tenemos como dos ejemplos, donde básicamente dice cosas que son obvias y por lo tanto es completamente racional, ¿sí? Cuando habla de el enjuague bucal, te dice fluoruro de sodio, anticaries, enjuague después del cepillado. O sea, es completamente obvio, racional, no hay nada más para pensar. No busca ningún mensaje detrás de eso. No, casi que no tenés que pensar porque lees y es lo que está ahí. No hay nada detrás. No hay un recurso mayor que poner el producto, decir que tiene y nada más, ¿sí? Que nos explica ahí un poco, centra la atención en las necesidades de los consumidores por lo práctico y por lo funcional y básicamente dicen a los consumidores los beneficios asociados a la compra.
Es decir, bueno, yo compro ese bucal, tengo esos beneficios, compro esta pasta dental y tengo, como dice ahí, ayuda a reducir problemas de encías hasta un 88%. Punto. No hay mucha más historia y es súper simple y también hay que cuidar de que no lo podemos usar para todo. ¿Sí? Si yo quiero vender un zapato, y es medio extraño poner que tiene 20% de suela, 60% de plataforma. No, o sea, hay productos para los que no me va a servir directamente. Bien, el tema de sexo y belleza se usa mucho. ¿Por qué? Porque llama mucho la atención. El cuerpo desnudo llama mucho la atención. Más allá de sea lindo o feo, no vamos a eso. Si uno va caminando por la calle y uno de todo lo que estamos viendo está desnudo, sin importar ni quién sea, ni cómo, ni su cuerpo, ni nada, es como que te llama la atención. Debe ser porque estamos súper acostumbrados a vernos en la calle vestidos, obviamente, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Normalmente las publicidades que apelan a cuestiones sexistas, sexo, belleza, es como que están buenas, o sea, te llaman la atención, pero está casi comprobado que no solés recordar de qué se trataba. Por ejemplo, eh, si vamos a la imagen de la publicidad donde está el flaco hacia acostado con el aderezo en la mano, ¿sí? Nosotros qué vemos, lo vemos a él, ya sea hombre o mujer. Si hubiera una mujer sería exactamente igual. Uno ve el cuerpo, no te digo desnudo, pero anda por ahí, y la verdad que después, ¿qué tenía en la mano? Y ni te acordás. Es más, ahí ese aderezo que hasta parece pegado con Photoshop, eh, el tipo mirándote, insisto, si fuera una mujer también mirándote, es como que al fin y al cabo vos te vas a acordar después de la persona tirada así, casi, o sea, básicamente casi desnudo, y si tenía una máquina de afeitar, un aderezo o no sé, una pelota de fútbol, es como lo mismo. Te perdés mucho de lo que en realidad el mensaje te quería decir. Entonces, tiene esa contraposición. Por un lado llama mucho la atención, pero por otro lado es como que te desvía y no le prestas real atención a lo que te quiere mostrar, ¿sí? Si vos vas por la calle, ves la publicidad de esa botella, quiero creer que es una cerveza o algo por el estilo, o un aperitivo, no sé qué será, ves el cuerpo de la mujer agarrándolo, es como que después no sabes si era un shampoo, una cerveza, un vino, porque se pierde mucho la información al impactar tanto. Entonces hay que tener cuidado también de cómo lo usamos, de en qué momento lo podemos usar, con qué productos sí, con qué productos no, obviamente. Si yo quiero publicitar o tengo que hacer una publicidad de un paquete de yerba, no sé si esta forma de utilizar este recurso, de utilizar cuestiones sexistas o belleza me va a funcionar, ¿sí? E insisto, seguramente si yo hago una publicidad eh, con esta idea, con este recurso sobre una yerba, y seguramente después nadie se va a acordar de qué yerba era, ¿no? Es como lo más obvio, ¿sí? Luego tenemos otro recurso que tiene que ver con interés de las mayorías, ¿sí? Lo que dice acá es que indica que el producto es el más preferido por todos. Es un mensaje que básicamente te dice compres ese producto porque todo el mundo lo compra. Y juega con el deseo del consumidor muchas veces de encajar en algún grupo, de pertenecer a cierto estatus determinado y demás. ¿Cómo es este recurso? Bueno, decir, por ejemplo, claros ejemplos acá, Pantene, marca número 1, entonces vos decís, bueno, si es número 1 porque lo compran todos, es como que es una asociación directa. Y por lo tanto, posiblemente vayas y lo compres. Uno dice, mira, si va a ser tan así. Pero al desconocer, por ejemplo, suponete que yo quiero comprar algún suplemento dietario, no tengo ni la más pálida idea de cuáles son. Y veo que acá este Nutrilite, o como se llame, es la marca número 1. Y yo compro ahí. Es como que ante la duda, si dice que es la marca número 1, encima está hace 80 años en la salud, debe ser bueno.
Entonces, justamente juegan con este supuesto interés de la mayoría, con esta suposición de que todo el mundo lo compra y por eso son número uno, ¿sí? Bien, la afinidad es otro recurso que se usa mucho, más que nada, para productos que quieran encajar directamente en un grupo, ¿sí? Por ejemplo, todos sabemos que la juventud es un momento medio jodido, ¿sí? Donde uno como que se planta en un estilo y casi que lo defiende a muerte, ¿no? Y es así. Bueno, yo soy rockero y yo soy rockero. Yo soy, no sé, dark y soy re dark, soy, no sé, lo que se te cante. O en este caso, por ejemplo, vemos, por un lado, un estilo de jovencita que es muy común, aparte, por ejemplo, si yo me visto igual que ella o tengo el estilo de ella, me siento identificada. Entonces, posiblemente a la hora de elegir un producto, y voy a elegir ese. Solamente porque como que pegó onda y digo, ay, mira, parecido a mí, parecido a mi amiga, me siento identificada como grupo, ¿sí? O por ejemplo, Sprite, ahí que hace una publicidad con este flaco todo tatuado, que aparte es súper buena onda. Entonces, quizás yo me siento identificada porque por ahí también estoy toda tatuada y mis amigos están todos tatuados y se ríen como él. Y bueno, entonces como que crea un lazo de una especie de complicidad porque somos iguales. Entonces juego con eso para que todos aquellos que se sientan identificados con eso me compren el producto, ¿sí? Esto se hace bastante en realidad, pero es importante que uno como empresa tenga el público definido, ¿sí? Si yo tengo bien definido mi público, puedo jugar muy bien con este recurso, ¿sí? Bien, sigamos nomás. Los testimonios. Eh, Hay veces que lo hacen las marcas pequeñas, pero es medio difícil porque a esta gente que está ahí hay que pagarle, y bastante. Y si no, por ahí sponsors de eventos, competencias y demás. Y lo que genera básicamente es esta cuestión de que, a ver, si Messi compra Bimbo, o sea, primero, ¿cómo lo voy a comprar yo? Y segundo, cuando yo compro Bimbo, no te digo que me siento igual a Messi, pero es como que conecto. Aparte digo, si Messi lo compra, porque es bueno. A ver, o sea, ¿no? O en el caso de Federer, ahí con el Shandong, que ya debe estar casi en una especie de fiesta o enfiestadísimo, porque encima está todo desprolijo. Es como que yo a la hora de elegir si tengo un evento o una cena o una reunión en mi casa, y digo, bueno, si Federer compra Shandong, yo también tengo Shandong, o sea, ¿qué se piensa? O sea, Federer, que es lo único que va a comprar, no. Es como que yo me siento a la altura de esta gente que de repente hace más común ese producto. Porque uno por ahí cree que, no sé, que Messi compra panes de 10.000 euros. Y no, el tipo compra Bimbo. Entonces como que también hace que los productos sean más, como que es más humano todo, ¿sí? Yo voy, compro Bimbo igual que Messi, o tomo Chandor igual que Federer. Es como que lo siento y me siento un poco también tan humanos como ellos, o de repente cercano a lo que ellos compran, ¿sí? Es una herramienta, insisto, que está buena porque le da como una garantía fuerte a la marca que estén publicitando, pero a estos encantadores personajes, obviamente que hay que pagarles y bastante, así que son buenos, pero quizás difíciles de trabajar si no tenemos un presupuesto interesante, ¿sí? Igualmente también, y ojo, eh, muchas veces hay, a ver, no hace falta ir a buscar a Messi o a Federer o a ningún otro, sino que busco que mi producto lo promueva o lo apoye una persona común. Ustedes se fijaron por ahí hay publicidades de Claro o de Internet donde aparecen abuelos manejando el teléfono, así, eh, que como que re canchero, y por ahí el abuelo no es ningún abuelo famoso, es un abuelo simplemente. Pero lo que hace es como decir, ah, mira, si tal persona se divierte y lo puede usar, efectivamente lo podemos usar cualquiera de nosotros, ¿sí? O sea que también puede ir de la mano de otros personajes
que no sean, o sea, exclusivamente famosos como estos dos ejemplos. Bien, luego tenemos publicidades muy informativas que casi tenés que detenerte y leer. O sea, no es que pasás con el auto y podés leer todo lo que dice acá sobre el omega 3, porque chocas a todos los que vienen. Por ahí es más de diseño editorial. También por ahí en lugares donde, por ejemplo, en una casa de nutricionistas o en una dietética, donde mientras yo espero para comprar algo, de repente me encuentro con todas estas cosas, voy leyendo, me voy informando, pero necesito como más tiempo, ¿sí? Y básicamente lo que hace es dar detalles exactos de lo que se trata. Acá Omega te dice, bueno, ¿para qué? ¿Cómo sirve? ¿Cómo se usa? ¿Cómo lo tomás? Y todos los beneficios que tiene. Acá este otro, calculo que será, no sé, que es un analgésico X, te ayuda a esto, aquello y lo otro. O sea, es muy específico. No hay mucha vuelta y no hay ningún mensaje subliminal en esto. Lo único que puedo jugar es con el tema de colores, texturas, por ahí contrastes, tipografías, con ese tipo de recursos que son realmente y netamente visuales. Como por ejemplo el caso este del omega 3, efectivamente lo dan todo en un contexto muy verde, muy natural, como con rayos blancos y demás. Puedo jugar con eso, pero no con ningún otro tipo de mensaje, básicamente. Bien. Y este es un recurso que uno de los pocos, creo yo, que nos permite generar un movimiento en el sentido de que voy dándolo por etapas, ¿sí? De hecho, la curiosidad y el enigma necesita de darse en etapas, en fases, ¿sí? Tenemos esos dos ejemplos. El que dice acá, es como que vos pasás, lees acá, y nada, y te genera curiosidad. De hecho, el juego justamente es ese, sabiendo que todos los seres humanos somos curiosos, está bueno muchas veces jugar con eso. Hay que tener ojo de no ponerte denso, o sea, no vas a estar poniendo acá en, no sé, el mes que viene va a, vos decís, o sea, todo un año poniendo una palabra para en diciembre decirte qué se trata. No, porque te pones redenso, porque no va a funcionar. Tiene que darse en un par de fases, un par de etapas, y jugar un poco sin exceder de esta curiosidad. O por ejemplo, en el caso de este WoW Day, eh, también es como que ves, pero no ves. Es decir, bueno, prepárate porque efectivamente va a haber como muchos descuentos, mucho off, pero no te dice bien cuánto. Entonces como que juega ahí, o sea, sabes lo que va a pasar, te falta como en el último dato a ver qué te va a decir, seguramente en el próximo lo habrá dicho, ¿sí? Pero es un buen recurso, está bueno, no se puede dar para todos los productos. Obviamente no voy a hacer una campaña de sensibilización con este recurso porque no queda, o sea, como que no encaja, ¿sí? Pero para estas cuestiones sí, para dar mensajes por ahí que efectivamente no son tan importantes, o muchas veces cuando viene una marca nueva, en los shoppings suele suceder mucho, que te dice próximamente, y vos es como que te quedas ahí, próximamente qué, ¿no? Es como que te crea esa necesidad de saber qué es lo que va a suceder y obviamente siempre esperas una respuesta que no, o sea, que llegue más o menos rápido, ¿sí? Bien, hoy vimos muchas cosas, ¿no? Yo calculo que todo lo que vimos ya lo conocemos, ya lo sabemos. Seguramente vimos muchas publicidades con todos estos recursos. Es importante saber a la hora de elegir un recurso bien cuál es el que conviene. Muchas veces quizás nos encantaría trabajar con el humor, pero el humor no va para todo, ¿sí? O nos gustaría impactar bien con algo así como muy llamativo, a nivel sexista,
pero por ahí el producto no se presta para eso. Sabiendo también los pros y los contras, de decir, bueno, esto funciona muy bien, impacta, pero pierde información, ¿sí? O tengo un producto con mucha información, entonces se me dificulta para impactar porque necesito que la gente pare y lea, ¿sí? Conociendo todos estos recursos, conociendo también con qué finalidad quiero publicitar, si quiero informar, si quiero vender, si quiero promocionar, ¿sí? Son todas cuestiones que ya no tienen que ver con lo visual, como vimos la clase pasada, sino que tiene que ver con toda la estructura de pensamiento que hay de fondo y detrás de una producción publicitaria. Cada vez que yo quiero dar un mensaje, por el motivo o fin que sea, necesito tener bien claro toda esta estructura invisible, ¿sí? Para luego saber ya qué elementos netamente visuales van a funcionar mejor. Insisto, excelentes piezas gráficas, terriblemente estéticas, muy buenas, con un manejo técnico encantador, divino, inigualable, sin un mensaje definido, es nulo, ¿sí? O un mensaje realmente maravilloso, trabajado, con una investigación de fondo muy pulida, muy profunda, con escasas, pocas o malas representaciones visuales, tampoco funciona. Entonces necesitamos empezar a pensar estas dos cosas. Bien, todo lo que no se ve yo lo tengo que tener bien pensado, porque si no voy a errarle en el canal, ¿sí? Y todo lo que es visual también tengo que trabajarlo muy bien, sin excederme, buscar lo simple, lo conciso, justamente para que lo no visual y lo visual se puedan conectar y que la pieza final tenga la profundidad que se merece, ¿sí? Que yo lo pueda ver y aunque haya un solo elemento, pueda entender de todo lo que había de fondo, ¿sí? Es importantísimo saber y aprender a generar mensajes y de esa manera también hacer valer todos los conocimientos técnicos que tenemos, porque se complementan, efectivamente. Así que los invito a que piensen, que reflexionen también sobre esto, si alguna vez se lo habían planteado, porque los mensajes y todo este pensamiento de fondo es muy importante. Y ya después vamos a seguir incorporando recursos, porque hay muchos recursos, pero la idea es que quede bien claro esta clase, la clase anterior, como para ya saber que estamos en una buena base y poder avanzar. Cualquier consulta, por supuesto, me escriben, ¿sí? No tengan miedo de preguntar lo que sea, no pasa nada, se responderá las veces que sea necesario y de las maneras que sea necesario. Y luego les voy a dejar también las preguntas para responder en base a esta clase, ¿sí? Así que estén muy bien y nos vemos próxima clase.